zona, digamos, mediterránea, en la zona latina, digamos, desde México hasta el sur, imperó lo que podríamos llamar el barroco, el gran triunfo del barroco. Ese gran triunfo del barroco es el triunfo de las mezclas de las identidades, mezclas de las religiones, mezclas de las imágenes, digamos, nativas y de las imágenes del catolicismo, la reinterpretación que se hizo de ellas, la forma en que también respondieron los misioneros españoles, o digamos, eran tres, finalmente, que eran los franciscanos los que manejaban pues la palabra, como los protestantes, estuvieron muy contentos con la reforma de Calvino y de Melanchthon y de Lutero. Y por el otro lado tendríamos la contrarreforma, en la cual se autorizó el uso de las imágenes para lo que podría ser pues, la parte pues, de misionera, la parte de explicar también a través de las imágenes los misterios que a veces con la palabra no la entendían los nativos, porque hay cosas muy complejas, ¿cierto? Cómo hacerles comprender la Santísima Trinidad, o cómo hacerles comprender la ascensión del Señor, o la asunción pero bueno, entonces hoy vamos a arrancar con el cuerpo de Cristo, dialéctica entre lo visible y lo invisible. Quizás sea una especie de pretexto para poder llegar a un texto final en la cual quisiera mostrarles, digamos, la diferencia entre la cultura gastronómica del norte de Europa y la cultura gastronómica de lo que estamos trabajando, que es el Mediterráneo. Entonces yo creo que con la película del Festín de Babel vamos a entender esta dialéctica entre lo visible y lo invisible. Entonces, no solamente se llama el cuerpo de Cristo, dialéctica entre lo visible y lo invisible, no solamente en Occidente, sino en todos aquellos lugares donde la estética social se alimenta de una estética figurativa. Se ha establecido una guerra de las imágenes, y entre aquellos que podríamos llamar los iconoclastas y los iconofílicos. Recuerden que ustedes pues, simplemente un partido de fútbol, ¿no? Las barras bravas van cada uno con sus distintivos, o las pandillas callejeras, etcétera, etcétera. Cada uno tiene pues, los distintivos, ¿no es cierto? Entonces sería esa estética que configura, digamos, ciertas socialidades efímeras para el caso contemporáneo, pero distintivas de una banda a la otra, o de una tribu urbana a la otra, como diría Montessori. Y también en los campos de fútbol y en los grandes eventos hay quienes se visten con su, pero es lo que vean cuando juega el Atlético de Madrid, cómo van todos los colombianos con banderas colombianas, ¿no es cierto? A pesar de estar en Madrid, y de que su equipo seguido sea el Atlético de Madrid por nuestro gran jugador. Los primeros los iconoclastas habrían concebido a la imagen como parte de la concupiscencia femenina, y que estaría relacionada con el engaño y la mentira, tal como sucedió en el paraíso cuando Eva se dejó engañar a través de los ojos de la serpiente hechizante. Para los segundos, los iconofílicos, la imagen estaría bien legitimada por el dogma de la encarnación, pues Jesús, el Hijo de la Santísima Trinidad, en la Santísima Trinidad se convierte en la bisagra entre la materia y el espíritu. De ahí provendría una legitimación de la corporalidad, salvada entre comillas por la misma corporalidad del Cristo Redentor. Por consiguiente, un cuerpo divino, también en materia, podría tener imagen material. De ahí viene Hollywood por el ícono y el barroco.
Todos los monoteísmos son iconófobos por naturaleza e iconoclastas por momentos. La imagen es para ellos un accesorio decorativo, alusivo en el mejor de los casos y siempre exterior a lo esencial. Pero el patrón de los pintores tiene el santo nombre de Lucas. El cristianismo ha trazado el único área monoteísta donde el proyecto de poner las imágenes al servicio de la vida interior no era en su principio estúpido o sacrílego. El único donde la imagen toca directamente la esencia de Dios y de los hombres. El milagro ha tenido su lado negativo y sigue siendo ambiguo. Ha faltado poco para que lo iconoclasmo bizantino y en menor medida calvinista 8 siglos después nos devolviera la oveja descarriada al rebaño y la colocara de nuevo bajo la norma. Si la vieja manera griega, con toda ligereza, menospreciada por Vasari en el latín, como dura, grosera y Roma, hubiera sucumbido, ni Chimahue, ni Giotto habrían sido posibles, y sin su descendencia occidente no habría conquistado el mundo, en el sentido pues de la imagen taumatúrgica y al mismo tiempo la imagen del poder, ¿cierto? Como vimos también en el caso de Roma. Escritura e imagen. Pareciera existir una contradicción entre lo dicho en un principio, es hacer el hombre a nuestra imagen como si hubiera sido el dictum sagrado o el dictum divino, que se otorgaría la única potestad para crear efigies, siendo una de las primeras el hombre mismo. Sin embargo, lo afirmado anteriormente va acompañado con otras prohibiciones. Una, por ejemplo, la de no hacer ídolos, y la otra, la imposibilidad de una representación de lo invisible, pues como el mismo Yahvé lo dice, tú no podrás contemplar mi faz, pues no hay mortal que pueda contemplarme y seguir con vida. Así, incluso el verdadero Dios de las Escrituras solamente puede ser pronunciado eludiendo siempre el nombre divino. En el Antiguo Testamento, el Dios judío se mediatiza por la palabra y las visiones oníricas serían como una banda sonora que las acompaña. Se comprende, por lo tanto, que los monoteístas, a pesar de tener una visión de las cosas pasajeras y corruptibles, estas se pueden volver en fruslerías, en ídolos y en falsos dioses. Para este monoteísmo, la verdad reside en la palabra y la visión juega a los engaños, y según esta sería uno de los sentidos propicios para el engaño y la falsa certeza. La Biblia asocia claramente la vista con el pecado. La mujer vio que el fruto era bueno de comer, agradable a la vista, dice el Génesis. Eva ha creído a sus ojos, la serpiente la ha fascinado y ella ha sucumbido a la tentación. Cuidado, trampa, vagina dentata, pecado de imagen, pecado de carne, se escapa del orden por los ojos, sed todo oídos para obedecer. La óptica es pecadora, seducción y codicia, maldición de los embrutecidos. No os arrodilléis delante de la impulsiva, la turbulenta, la demasiado febril. Babilonia, la puta, rebosa de provocaciones audiovisuales contra la verdad fría de las Escrituras. El mago hechiza enviscando, aspira como una ventosa, ceba y envenena el signo viril y abstracto en una dulce declividad. La imagen es el mal y lo material, y la material como Eva. Loca de la casa y virgen loca, señora del error y la falsedad, diableza a exorcizar, canto de sirena. La idea de hacer ídolos ha estado en el origen de la fornicación,
se decía en los ambientes judíos helenizados del primer siglo. En el tándem apariencia-concupiscencia tendrá una vida dura, incluso en pleno cristianismo. Tertuliano el cartaginés, que veía en la idolatría el más grande crimen del género humano, el gran enemigo cristiano de las imágenes, fustigará con insistencia la coquetería femenina, maquillaje, cabellos, rojo de labios, perfume, vestido, todo es controlado por él. Hasta la longitud del velo que debe llevar la joven cristiana en las reuniones litúrgicas. Calvino, otro iconómaco militante, se hará eco de todo ello en la institución cristiana. El hombre nunca se pone a adorar las imágenes en las que él no haya concebido una fantasía carnal y perversa. Las tres grandes religiones monoteístas han privilegiado, tal como hemos visto, al escrito sobre la imagen. En esta última se producen los espejismos de la imagen y los espejos de Eros, y al mismo tiempo queda cargada la mujer con una serie de polaridades que juegan entre la fascinación y el rechazo, entre el incienso y las hogueras, amor y odio de la mujer, bruja, sirvienta, crédula, creyente, diabólica y divina, y como es de esperar, todo ello remite al ídolo. Es por ello que el iconoclasta se convierte en un guerrero, en un asceta investido de una misión purificadora. Los que respetan la imagen, por el contrario, permiten la coexistencia y la exuberancia de las imágenes. No se lucha contra ellas, sino que se convive en paz. Pareciera ser que los iconoclastas reprimieran su líbido, su deseo en búsqueda de la pureza y de la espiritualidad. La voz, la vista, el sentido con mayúscula y los sentidos. El lenguaje es del Padre como la ley digital, consonántica, distanciada. El Dios abstracto de Israel, decantado de las apariencias, pura palabra. Y la sinagoga con pórticos góticos será una mujer con los ojos vendados. La imagen más bárbara nos viene de la diosa madre, analógica, vocálica, táctil. El cristiano va al Hijo del Hombre por la madre, al sentido por la vista, al logos por el ícono, si se prefiere. Yahvé se oculta todo él tras el libro, cámara oscura de lo simbólico. Jesús y la Virgen María resplandecen al fondo del establo, acariciados por una vela, expuestos en claroscuro a las miradas de los vecinos, y los reyes magos se inclinan sobre el divino niño, verbo ya expuesto a todos los sortilegios de la imaginería. La guerra de las imágenes, iconómacos e iconófilos. El concilio de Nicea en el año 787 marcó un punto crucial entre el enfrentamiento de los dos partidos. Los enemigos de las imágenes más numerosos en el clero secular, la corte y el ejército, y los partidarios de las imágenes o iconófilos más numerosos en el clero regular, monjas y obispos. El problema se centró en si la veneración de los íconos de Jesucristo, de la Virgen, de los ángeles y de los santos significaba una recaída en la idolatría, pues se podría adorar a la materia y no al espíritu. Pero ya hubo una primera decisión conciliar que se había encargado de legitimar la figuración gracias al dogma de la encarnación. O sea que el dogma fundador tuvo el recurso a esa conversión de la carne en lo divino, y de esta manera se lograba
que la imagen ocupara un lugar privilegiado tanto en las celebraciones litúrgicas como en el uso de las imágenes sagradas en el ámbito doméstico. No se trataba entonces de adorar la materia, sino ese intermediario que llevaba hacia el prototipo. Es decir, es como si se te tomara el cuerpo de Jesús como el intermediario entre la materia y lo divino. Cuerpo, imagen, responde la ortodoxia, constituyen un pleonasmo. O se acepta o se rechaza todo a la vez. Mediación de un mediador único, irracional como él. La imagen se deduce de la encarnación sin degradar. No existe imagen de Jesucristo cuando aún vivía, sino más bien impresiones de la carne y sangre de Jesús llevando a su cuesta la pesada carga de la humanidad hacia el Gólgota. Es la Verónica quien estampa en su lienzo el rostro de Cristo, y más tarde será el sudario de Cristo, el cual aún se conserva en muy buena forma en Italia. Desde esta perspectiva, las primeras imágenes de Cristo no son realizadas por la mano del ser humano, y rompería de alguna manera la concepción de los iconoclastas, para quienes lo espiritual e invisible serían sinónimos. En cambio, para los iconófilos, la materia toma el lugar de las energías divinas sin sustituirlas. Trastorno del cuerpo espiritual, redención de lo vergonzoso. El vientre sirve para cantar, la garganta para hablar, y el aliento de Dios pasa por la boca. No hay más incompatibilidad entre el gozo de lo sensible y la ascesis de la salvación. No toda gloria es vanagloria. Se puede acceder a lo invisible con nuestros ojos de carne. La salvación se desarrolla en la mismísima historia. El don que tiene el católico para el militantismo no es sino uno con su don para las imágenes, su fabricación y su comprensión. La rehabilitación de la carne funda su activismo sin tregua ni riberas. Bajo el lejano impulso de Bizancio, el cismático, la Iglesia apostólica y romana ha podido abrirse a las técnicas más profanas de la imagen, desde el viejo espectáculo de sombras hasta el cine holográfico. La ilusión óptica no da miedo a los hijos de San Atanasio y San Cirilo, los dos doctores de la Encarnación, que saben que esa ilusión entra en los planes de Dios. Él la cultiva. En el siglo XII pide el vitral y a los colores cambiantes proyectados por los rosetones en el claroscuro, en las catedrales, nuestros primeros espacios audiovisuales, órgano, canto y campana que prefiguren la Jerusalén celestial. Arte anémico y cuerpos suculentos. La persona de Jesucristo se convierte en un emblema para toda la representación. Él es a la vez hombre y Dios, verbo y carne. En la elaboración de las imágenes pintadas, esta dualidad se hace presente y se puede manifestar en una doble dirección. Una, la de aquellos que intentan sublimar la materia para llegar hasta el unum o la pura espiritualidad. Aquellos que afirman la carnalidad de los soportes, de las materias colorantes y del cuerpo vívido que surge de la pluma del pintor. Entre ambos polos surgiría la figura del artista como centauro. Así, también la imagen pintada, carne deificada o materia sublimada. Lo eterno se ha hecho acontecimiento, como a través de un vitral. Dios se ha hecho color. El acontecimiento primero, año cero de nuestra era, es único, pero se refleja en todos los juegos de la luz y de los materiales. Del Concilio de Calcedonia, que fija el código de la Encarnación, hasta el Museo de Arte Moderno de Beaubourg o el Pompidou en París,
la fórmula teológica del Bour, la fórmula teológica de la pintura no ha cambiado. La unión hipostática o dos naturalezas distintas y una sola persona. Jesucristo tiene todas las características del hombre y todas las de Dios, las cuales se fusionan sin alterarse. Un cuadro tiene todas las propiedades de la materia y todas las del espíritu. De ahí siempre un centelleo siempre irritante. Yo soy materia, basta con ver mis soportes y mis superficies. Yo soy espíritu y con ello aludo a mis pigmentos. ¿En qué lado nos quedamos y qué dirección tomamos en el arte? ¿La material o la espiritual? El centauro y todo su dispositivo representativo serían el equivalente al Hijo de Dios encarnado, y se convierte este centauro en un mediador entre un devenir verbo y un devenir carne. Ya no sería entonces necesaria esa bifurcación hacia el polo del espíritu, la palabra, o hacia el polo de la materia, la carne de Cristo. Se sigue insistiendo entonces en la encarnación y en los debates que esta doctrina estableció para aquellos que no creían en el dogma, sino solamente en la Santísima Trinidad, de aquellos otros que, como el centauro, convertían a la encarnación en un dispositivo donde el cuerpo del Hijo de Dios se convertía en una bisagra entre la materialidad del mundo y la del espíritu. A los que toman como objeto de su pintura uno de los dos polos, existirían entonces aquellos que prefieren la palabra, o sea, el espíritu, como mata, y otros la carne, como Soulages. Y esa horquilla recoge la historia del arte occidental, cuyos avatares reproducen las líneas de separación seculares del gran debate sobre la encarnación, entre los que pintan lo que saben y los que pintan lo que sienten. La figuración ha conocido las mismas herejías opuestos que la Iglesia. Están los monofisitas, que maximizan a Dios en Jesús, el espíritu en las formas. Esto produce un arte de distanciación donde la exuberancia visual se desvanece detrás del sentido. En geométrico, el minimal, el conceptual, no es la mano la que pinta, sino el espíritu, visión interior, objeto, el funcionamiento de la mente. Están también los nestorianos, que maximizan al hombre en Jesús y a la materia en las formas. Esto produce un arte de encarnación con prioridad de los valores táctiles, de los efectos de la pasta, de la gestualidad, dirigido a la naturaleza y la luz. La retina manda, desnudos y paisajes. Objeto, el grano de las cosas. Línea, Calvino. Puritana, nórdica. Línea, Loyola, sensual, meridional. El banquete del espíritu y el festín de Babel. La disidencia de los reformistas, que veían en la imagen una inclinación hacia el mal y la idolatría, se prohibieron todo tipo de imágenes en los interiores de las iglesias y se privilegiaba la plegaria íntima que conectaba al alma de quien realizaba sus plegarias con el Espíritu Divino. Esa es la vía que tomaron principalmente Martín Lutero, Juan Calvino y Philippe Melanchthon. Por otro lado, después del concilio de la Contrarreforma se permitió el uso de la imagen para la evangelización y además se consideró que las catedrales se convirtieran como en una especie de libros de piedra en donde los más humildes podrían aprender los evangelios y los misterios de la religión cristiana por medio de los 5 sentidos, y eso condujo al triunfo del barroco. En la película El festín de Babel
Existen unas figuras principales en las cuales se encarnarán las dos tendencias, la ascética de los protestantes y la barroca exuberante, mucho más meridional. En esta película también se teatralizan las figuras de la modernidad estética y en especial la estética kantiana, con una dicotomía que no pertenecía ya al orden de los dos mundos, el sensible y el inteligible, sino al reino de la subjetividad que había emergido en el Renacimiento, y especialmente en la obra de Descartes, pienso, luego existo. El pastor y sus dos hijas, una llamada Martina en honor a Martín Lutero y la otra Filipa en honor a Philippe Melanchthon, y en sus recintos se invitaban a miembros de la comunidad para dedicarse a la plegaria, especialmente a través del canto, y que servía luego una magra merienda, pues la comida no tenía prácticamente valor en este lugar dedicado a lo sagrado. Los dos pretendientes más importantes de Martina y Filipa, uno perteneciente a la comunidad del pastor, el oficial que muy pronto se convertirá en general, y el otro un cantante de la ópera parisina, representante máximo del estallido barroco y de sus diferentes formas que tomó a lo largo del siglo XIX. Babette, la joven rebelde de la Comuna de 1871, cuando en París se derribó la columna de la Plaza Vendôme y a quien le fue arrebatado su esposo y su hijo, y tuvo que huir con la ayuda del gran cantante de la ópera Achille Papin, quien en edad ya madura escribió a las hijas del pastor, ya también en su vejez, a que recibiera como criada a Babette. Con ella se fue transformando la insípida comida del norte de Escandinavia en exquisitos manjares que se servían tanto en las reuniones del pastor y posteriormente, cuando él murió, de las convocadas por sus dos hijas. Pasados ya varios años, el cartero le hacía llegar una misiva de su primo, que aún vivía en París, y le anuncia que se ha ganado en la lotería una cantidad de 10.000 francos, con los cuales podría volver a asentarse en su ciudad natal. Sin embargo, en vez de regresar y dejar a sus dos anfitrionas, decide pedirles que le dejen realizar una cena estilo francés para conmemorar los 100 años de nacimiento del pastor. Primero, las hermanas rechazan tal oferta, pero Babette les dice que nunca les había pedido nada y que ahora lo único que pedía era esa cena. Inmediatamente, luego de la autorización, parte hacia París, donde compra todo lo necesario para dicha cena: vinos de alta calidad, viuda de Clicquot y animales extrañísimos para los habitantes de dicha población, como codornices, tortugas, carnes, etc. Lógicamente, cuando todo el grupo de oración de los protestantes vio la llegada de tan maléficas especies, comenzaron a tener pesadillas donde se abrían las puertas del infierno para engullirlas por comer tan extrañas cosas que olían más para ellos a azufre que a incienso. Todos se ponen de acuerdo en que no dirán una palabra sobre la comida, pues la lengua fue otorgada por Dios a los seres humanos para que con su perfeccionamiento se elevaran hacia el Dios, hacia lo más alto de la cultura y el espíritu. Pero también se podía convertir en un órgano diabólico, y el camino que les trazaba Satanás era de que cayeran en el engaño para pervertir sus almas. El general, el antiguo pretendiente de Martina, es también invitado a la cena en honor del pastor, y es el único que ha adquirido el gusto mundano a través de sus viajes por todo el continente, de haberse deleitado con los platos de los grandes chefs y de haber bebido los licores, los vinos, el champán de muchos lugares, y preferentemente uno muy especial que recordaba con especial agrado de París, regentado por una mujer conocida como la mejor chef de la capital francesa. Todos, como habían acordado, se quedan callados al sentir en sus pupilas las exquisitas bebidas y los maravillosos platos que solo fueron reconocidos y alabados por el general. El gusto nos podría llevar al banquete de Platón y a la sublimación de este órgano como un peldaño para llegar al mundo inteligible de las formas eternas. Incluso desde el punto de vista antropológico, tal como se inicia a finales del siglo XVIII y comienzos del XX,
el gusto es caracterizado o bien como algo característico de cada cultura, o bien como algo perteneciente a la subjetividad trascendental como en Kant, o al sujeto empírico, donde no habría posibilidad de debatir las formas culturales de la gastronomía, pues cada uno tendría el derecho de decidir lo que le gusta o no le gusta, sin que nadie le pueda discutir esa inclinación determinada. Gusto, cultura, trascendencia, inmanencia. Esto es lo que se juega en el festín de Babet, y es el encuentro de esas dos polaridades, una tendiente al espíritu y la otra al arte de la materia. El festín se convierte en el devenir de una nueva relación con la misma subjetividad, con la alteridad, con el prójimo y finalmente con el espíritu, creando una comunidad trascendental que quizás ya sea para nosotros un recuerdo romántico. El festín de Babet o la imposible comunidad. La historia o las narrativas que entretejen a esta hermosa película forman una serie de figuras que para los años en que se desarrollan los eventos dejan traslucir las nostalgias de otros espacios antropológicos, especies de reliquias en medio del pujante ascenso y descomunal crecimiento de las grandes ciudades. Babet es la emigrante que huye de las persecuciones políticas desatadas por la Comuna de París de 1870. Aquí Comuna se asocia más con el movimiento político de vanguardia, tanto socialista como comunista, y ya nada tiene que ver con la comunidad en el sentido romántico. Paradójicamente, Babet abandona la comuna para ser acogida en las desoladas y frías costas danesas, allí en una pequeña aldea donde la experiencia de la comunidad es todavía una realidad. Dos hermanas, hijas de un pastor protestante, le dan asilo o acogida. Una huésped extranjera de un país supuestamente revolucionario y cuna de los derechos del hombre, es recibida por dos anfitriones supremamente bondadosas, pobres y cristianas. Ellas dan, pero Babet solo recibe el derecho de asilo bajo condiciones. A cambio del techo y la comida, tendrá que convertirse en la criada de las dos hermanas. París, la ciudad monstruosa, va quedando en las brumas del recuerdo. Pero para Babet, como añoranza de la ciudad, y para Filipa como añoranza de una imposible carnalidad del amor, para Martina un espacio imaginario donde lo mundano arrastró lejos de ella una imposible relación con un joven militar, quien rompió los lazos con la comunidad cristiana para ir convirtiéndose en un militar exitoso hasta alcanzar el grado de general. Vida de alegres simulacros en la corte danesa, placeres mundanos en las grandes capitales como Copenhague y París. Aldea, casa, familia, pastor, comunidad cristiana son las figuras de un humanismo que se contrapone a la carnalidad desparramada de la monstruosidad urbana. Un humanismo donde el cuerpo necesita del alma, el lenguaje de la frase, la calidez de la casa, alma, frase, casa, figuras fantasmáticas de una desomatización progresiva que en un movimiento exagerado alcanza la polaridad de lo espiritual mientras se hace desaparecer la carnalidad o el cuerpo. La sensibilidad plástica del logos antes de su negación, de su negación figural, mediática, o de ese afuera al que se obliga la voz en su plasmación, significa, o en su somatización inmunda e indecente, y la temible pérdida de centro, cuando el sinsentido de la urbe engulle a la viandante, cuando la perversión se subraya con el desvarío, cuando el vagabundeo borra la ordenada dirección de las almas en un hábitat donde aún crujen las cenizas divinas de Hestia, la diosa del hogar. Esto lo señala muy bien Julián Jiménez Heffernan. Tres son las metáforas del hombre: el hombre con mayúscula, el lenguaje con mayúscula y la ciudad con mayúscula. Todos los discursos del humanismo occidental se nutren de la plural deriva cognoscitiva que proporcionan
esas tres metáforas. La primera metáfora del hombre es el hombre, este producto cultural más o menos reciente que se define como mezcla de alma y cuerpo. Su más acabada plasmación figural la proporciona la cultura renacentista. La segunda metáfora del hombre es el lenguaje en el sentido amplio de logos, palabra, sentido, enunciado, fábula, narrativa. El hombre es animal verbal y fabulador, genera cadenas de lenguaje con sentido aparente, orden y cierre. La tercera metáfora del hombre es la ciudad, disposición fáctica de construcciones a la que literalmente nacemos. El hombre nace bajo techo, el conjunto de techos define su ser social. No hay otras metáforas exclusivas del hombre. Otro tropo productor de la humanidad es sin duda la metáfora del día-año. Nos definimos de acuerdo con ese doble ciclo cosmológico, pero esto lo compartimos con las plantas y los animales. Las tres metáforas del hombre comparten por demás una singular propensión dialéctica, un régimen de oscilaciones cuyos límites trazan la cartografía misma de lo humano. La capacidad del hombre, su sometimiento a definición, brota de un principio de equilibrio constantemente desafiado en los extremos del vaivén. En la primera metáfora del hombre, el hombre con mayúscula, dicho principio regula la proporcionalidad entre alma y cuerpo. Desde el Renacimiento no se ha hecho otra cosa que amenazar el presunto equilibrio del compuesto, más cognición que extensión, como en Descartes, más cuerpo que alma, como en Spinoza, radicalización simétrica que ha conducido a sabrosas inflexiones modernas, desde el irracionalismo somático, como en Schopenhauer, en Nietzsche y Freud, hasta esa hipóstasis racionalista que todavía colea en Chomsky y los cognitivismos jodiernos. En la segunda metáfora, el lenguaje, la balanza busca siempre nivelar las cantidades de intención y escritura, de intención como vis comunicativa o sentido noemático, de escritura o de religión, masa residual, resistencial de palabras y tropos. En la tercera metáfora, la ciudad, el equilibrio debe establecerse entre un enfático orden intramuros prescrito por el gobierno y la tendencia de acumulación magmática extramuros, ávida de descentralización. No es pues extraño que Babet, huyendo sin querer del monstruo amado París, caiga en esa otra polaridad espiritual, el alma, la voz interior del cristianismo protestante, la aldea, la comunidad. La casa es del pastor de almas. Sus hijas llevan los nombres femeninos de los fundadores del protestantismo, especialmente Martina, como recuerdo de Martín Lutero, por lo que las aligera de su carga sensual. Ellas no están destinadas al matrimonio. Su amor debe ser lavado en casa, sublimado en palabras y convertidas en las manos espirituales de su padre, el pastor. Cuando Babet recibe la grata noticia de que se ha ganado la lotería que un primo de ella le compra periódicamente en París, decide gastarse su pequeña fortuna en una cena, es decir, en un banquete que nos recuerda el banquete, como decíamos antes, de Platón, para conmemorar el aniversario de la muerte del amado pastor. Con los alimentos sucede lo mismo que con las demás carnalidades, pues el frugal alimento significa para el grupo protestante un medio para sobrevivir y no una sustancia maligna y demoníaca que llene a los cuerpos de esos placeres negados. De esta manera, la narrativa del festín quiere devolver el alma no solo al hogar, sino a la mesa y a los alimentos que allí se sirven. Todo de perder la literalidad mundana para convertirse en otra cosa, en alegoría de lo divino, en trascendencia de lo humano, en espíritu. No es extraño entonces que la película retome las formas fundamentales de la estética y también de la ontología platónica, pues en esta última el amor por lo sensible es una forma de encadenarse en lo más profundo de la caverna, donde lo literal se toma como lo verdadero y se entiende como que lo literal es el mundo de las sombras y los simulacros.
Este festín también nos recuerda el banquete cristiano, donde el pan y el vino sufren una transubstanciación y dejan de ser lo que son.